Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les voy a mostrar el funcionamiento ya de una implementación Cloud RDS con una base de datos y una instancia en Linux, pensando en la evaluación número 4. ¿Ya? En esta ocasión mi arquitectura va a ser por parte de un cliente Windows que tengo en ejecución. Este cliente está en Azure, un cliente Windows 10, el cual va a llegar a ver lo que son un servidor de AWS, una instancia de AWS, que sería una instancia Linux Ubuntu, y esa instancia Linux Ubuntu va a estar con un sitio web y va a estar conectada a una base de datos RDS MySQL. Por lo tanto, el funcionamiento va a ser el siguiente para que entendamos. Yo ya tengo un test aquí para mostrar cómo sería, y esto les va también a ustedes permitir hacer la evaluación. Este taller se los dejo pensando en la evaluación. Vamos a repasar también el día martes. Comencemos. Tengo una instancia en ejecución, que es una Linux Ubuntu Server, la que tengo ahí corriendo. Ahí está su IP pública 54.210.134.82 para que puedan ver. Ya, a esta instancia Linux le creé una carpeta que se llama evaluación 4, ya, en la cual subí un sitio web que también se los voy a compartir a ustedes para que lo sirva para la evaluación, la cual este sitio web, primero veamos la carpeta raíz y luego el sitio web, va a tener los archivos correspondientes que son de conexión, sitemap, etcétera. Ya en la carpeta raíz de este servidor tenemos los archivos, ¿cierto?, index e info, que nos va a permitir ver la información del servidor, tanto como el lenguaje PHP que tiene implementado, y también en esta máquina, ¿cierto?, Cloud, estoy usando HTML, perdón, para ir mostrando el ejercicio. Ya, aquí están los archivos. Tengo el info PHP, tengo el robots, ya, que me va a permitir mostrar en este caso la información o los permisos a los motores de búsqueda. Ya, ahí está, por ejemplo, evaluación 4 es el único directorio que quiero mostrar. Ya, evaluación 4, ya que para este proyecto es mi directorio público. Tengo un sitemap que me indica la fecha y hora de modificación del sitio, y adentro está todo lo que es el código fuente. El archivo index, de hecho voy a abrirlo ahora para que vean ustedes cómo apunta: nano index HTML. Este está también en la carpeta raíz HTML del servidor Linux, y ahí pueden ver ustedes que tengo un archivo, ¿cierto? Y di unos keywords, unos metadatos también, indicando, ¿cierto?, información relevante del sitio, y redirecciono, como pueden ver ustedes, a la carpeta de evaluación 4. Es decir, lo único que veo cuando cargo la dirección IP, inmediatamente a la carpeta evaluación 4. Eso es lo que carga el documento. ¿Ya? Y dentro de evaluación 4 viene todo lo que es el archivo completo y todo lo que es la estructura de nuestro sitio web, que este archivo también se los voy a compartir. Entonces tengo mi sitio ya arriba. Vamos a revisar algunos archivos importantes ya que van dentro de evaluación 4, de este archivo de ejemplo. Voy a mostrar, perdón. Entonces, dentro de evaluación 4 vamos a ver el archivo de conexión de base de datos y ver a dónde me conecto. Eso es importante destacarlo, dónde me estoy conectando como gestor de base de datos. Ya, fíjense, me estoy conectando a la instancia RDS. Por lo tanto, este es el servidor de base de datos. Miren, servidor de base de datos. No es una máquina Linux como lo hicimos en otro ejercicio que tenía MySQL instalado, sino que es un servidor aparte. Ahí tengo mi usuario, mi clave de acceso y la base de datos creada, que se llama evaluación 4. ¿Ya? Para que ustedes entiendan un poco a dónde queremos apuntar. ¿Ya?
El tema está que este es un servidor web, ¿ya? Que compila, pero la base de datos está en otro punto, que está en otra máquina de una RDS de Amazon Web Service, así que la vamos a revisar a continuación. Ya, la parte de servidor web está corriendo. Ya subí todo mi proyecto, aquí lo subí por FileZilla, como pueden ver ustedes, esta evaluación 4, subí todos mis archivos correspondientes, en la carpeta raíz está el index, como les mencionaba yo, los robots y todo lo que lleva para esta evaluación, que es evaluación 4. Bien, sigamos. Entonces, servidor en ejecución con su IP pública. Por otra parte, tengo en los servicios RDS el gestor de base de datos que acabo de mostrar. Aquí creamos, como en clases anteriores, un servidor MySQL. Ya, ahí está su ruta, que es la misma que mostramos un momento más para que comparemos. Recuerden, cuando vimos por acá la de conexión, fíjense, ahí está la conexión. Ahí está la conexión. Ya. Y los datos que son los cuando creamos la base de datos, en este caso en RDS. ¿Ya? De hecho, acá tenemos dentro de la información, aparece el usuario, ¿cierto? La clave, etcétera. ¿Ya? Entonces esta máquina me permite no solamente que le conecte un servidor, sino que varios servidores web podría estar trabajando sobre ellas. Es la gracia de que son mucho más potentes. Ahí está el usuario alumno, la clave que yo creé. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo hice la base de datos? Este es el servidor de base de datos, claro, RDS. Ahí tengo otros más que los voy a mostrar posteriormente. Ya, pero estuvimos trabajando en este. ¿Cómo hice la base de datos? Ya, entonces aquí voy a poner a continuación la máquina, por otro lado la máquina en Azure, ya, que es un cliente Windows. Lo vamos a levantar acá, estoy conectado ya por escritorio remoto. Ustedes pueden ver ahí, está la IP pública, una máquina Windows a la cual le instalé, en este caso MySQL Workbench, como le explicaba en clase anterior. Aquí está MySQL Workbench en una máquina Windows de Azure. ¿Ya? Generé una conexión con los datos correspondientes que acabamos de ver, y que son los mismos para la cadena de conexión que hice hacia el sitio web. ¿Ya? También lo mostramos en sesiones anteriores. Y como les explicaba, me fui al editor, claro, y hice un create database, ya, un create database, y creé una base de datos que se llama evaluación 4, ya, create database evaluación 4. Y después creé las tablas, ahí está evaluación 4, como pueden ver ustedes aquí en el editor, creé la evaluación 4, create database, punto y coma, y luego creé las tablas que, esta yo se la entrego, de hecho es llegar y copiar para el ejercicio, ¿cierto?, que van a implementar. Aquí estamos trabajando la parte de base de datos. De hecho aquí mostremos también el archivo SQL que yo les voy a compartir, y también van las carpetas que les mencioné. Ya, aquí está la base de datos, la evaluación 4, aquí están las tablitas, y estas las pegué, venían con registro ya, y las pegué dentro de Workbench, acá, y se creó las tablas de la base de datos, ya que ahí están. Vamos a revisar, vamos a revisar los registros que tenemos en la tabla, vamos a ejecutarla, ya. ¿Ven? Y ahí tengo un registro, que lo estaba haciendo de prueba ahora hace un minuto atrás. Ahora vamos a ver esto cómo funciona. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, la administración de la base de datos fíjense, desde Azure, de una máquina Windows, por Workbench. Estoy conectado acá a este servidor que se llama DB1, que tiene la base de datos llamada evaluación 4. Aquí pueden ver un poco las transacciones que tenemos. Está bastante bajo el funcionamiento del servidor. Y cómo relacioné después, o cómo hice que se interpretasen, aparte de hacer las conexiones de la parte del servidor
por acá la instancia Linux a este servidor de base de datos, a ambas máquinas, cómo se relacionaron. Recuerden que nosotros acá nos pregunta si queremos agregar recursos de computación conectados, y aquí dentro de esos recursos yo le dije agréguese la instancia que se llama Linux Ubuntu que está en mi cuenta, ¿ya? Entonces ahí están relacionadas entre sí. Aquí usted puede también hacer la relación o modificación y decirle con qué quiere relacionarlo, ¿ya? La modificación de la instancia, está el motor de base de datos, cómo se llama, etcétera, etcétera, y en algunos casos nosotros podemos ahí asociarla a una, en este caso a otra máquina que esté dentro de AWS, ¿ya? Si yo esto yo lo dejo como público, yo puedo mandarle datos remotamente desde un servidor que esté en otra nube o un servidor, ¿cierto?, desde otro lugar, un servidor web. Ya, en este caso se está mandando dentro de AWS en dos máquinas distintas. Otras configuraciones que usted puede hacer acá es cambiar las contraseñas, como las mostramos ahí, la cantidad de conexiones concurrentes. Los grupos de seguridad es súper importante, ya que con ellos nosotros vimos los puertos. Y aquí le decimos, esto es lo que yo le quería mostrar, el accesible públicamente. Esa configuración es importante que la dejen como pública para que la máquina reciba, este servidor de base de datos reciba transacciones desde otra máquina, ya, desde otra máquina. Así que importante ese detalle, ya. Y ahí está la versión de MySQL 8.0. Acá tenemos los tiempos de ejecución, copias de seguridad que se pueden hacer en la máquina, respaldo, etcétera. Y como les decía, ustedes pueden asociarlo a una instancia ya creada. Ya, una instancia ya creada de Linux. Ahí le podría decir, por ejemplo, crear o asociar a una instancia o configuración S2. Y ahí lo que hice fue decirle asóciese a esa máquina. Y la seleccioné y la agregué. Por lo tanto, entre la máquina de RDS, el gestor de base de datos, con la instancia que tengo por acá, están asociadas. Ya como están asociadas, ya como por otra parte estoy con Workbench, viendo que la base de datos está ejecutándose, vamos a hacer la prueba, pues, si esto funciona, ya, si esto funciona, y también pensando en lo que es la evaluación. Entonces, aquí estoy, recuerden, en la máquina de Azure, ya, en el Windows 10 de Azure para hacer la prueba. Vamos a ver a través de la dirección IP si llegamos a la instancia y a Linux, y luego si llegamos a grabar en la base de datos, que es la otra máquina que tiene asociada. Y aquí vamos a ver la estadística, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo y las transacciones correspondientes. Volvemos entonces. IP pública, recuerden, aquí estoy en la máquina Windows 10 de Azure. Y ahí cargó, pero rapidito. Ahí está, como pueden ver ustedes, el sitio web que tengo. Y lo cargó inmediatamente. Recuerden que hice un redireccionamiento y lo carga. Ya. Podríamos revisar aquí mismo el robots para que vean que esto es real lo que estamos trabajando. Robots.txt. Ya, ahí está el robots, evolución 4. Podemos ver el sitemap, ¿cierto?, y todo lo demás que mencionamos. Ya, pero me interesa que apuntemos acá. Ya, ahí está el registro. Ya, vamos a eliminarlo. Ya, vamos a ir comprobando aquí mismo en Workbench los registros que estamos trabajando. Vamos a hacer una consulta y no debería haber ningún registro, ¿se fijan? Perfecto. Comprobemos nuevamente. Para ejercicio, a través de su IP, vamos a insertar un registro. Ya, de nuevo para que vean cómo funciona. Vamos a crear nuevamente aquí a Rodrigo. Vamos a hacerlo dos veces. Rodrigo. Me estoy duplicando el nombre. Diana Inc. Chile. Guardo. Se hizo el registro, ¿se fijan? Se hizo el registro. Ya. Vamos a revisar por acá.
Workbench, ejecutar la consulta. Ahí está el registro que acabamos de hacer. Y esto se esté reflejado acá en la estadística del servidor. El servidor ya está almacenando estos datos en esta máquina donde estamos grabando finalmente. ¿Ya? Un par de transacciones, nada de CPU, se fijan. Las conexiones cuando estamos insertando registros se pueden ver por ahí. ¿Ya? Evento, registro y lo que está pasando en el servidor. Como pueden ver ustedes, ahí está. Tamaño del archivo, estadísticas u otro. Y le voy a hacer algo más, por cierto, algo más. De hecho, como estamos buscando por IP, yo les dejé la otra tarea que lo busquen por nombre. Por lo tanto, lo que quiero llegar es por un nombre creado en un servidor DNS. Así que debo tener otra máquina, ya que va a ser el Windows Server, donde tengo servicios DNS para apuntar. Recuerden, apuntar desde la máquina Windows de Archer, ya, Windows que tengo aquí, este Windows, por un nombre. Ahora, ustedes se preguntan, el nombre que le hice fue www.1evaluacion4cloud.local, de un dominio evaluacion4cloud.local, de ejemplo, y me carga a mi sitio, ¿se fijan? Evaluación 4, nuevamente lo repito, ahí está, y me carga con nombre. Ya, ahora recuerden que la magia de esto es que el servidor DNS es el que lo resuelve, y cambiar, recuerden, la configuración de la tarjeta de red de la máquina Windows en AWS, perdón, en Azure, cambiándole el DNS por la dirección del DNS que ustedes tienen creado, ya, así que ahí hay que ver la magia de todo esto, tienen que apuntar al DNS. Ya, así que este sería un ejercicio terminado, ya, donde tenemos en Azure el cliente, en Amazon Web Service el servidor Linux Apache, ¿ya? Linux con Apache, sí, MySQL, recuerden que está solamente servidor web, y MySQL está por otro lado, que sería en un RDS, y así integro las tecnologías. Y el cuarto elemento sería el servidor DNS Windows Server que lo resuelve. Ya, así que este ejemplo lo tengo corriendo, lo quise grabar para mostrarlo, ¿ya? Y próximamente quiero hacer lo mismo para que lo vean con tecnología Microsoft, donde sería un servidor Windows Server con Internet Information Service, el gestor SQL Server por acá en un RDS, y el cliente que vea la página, ¿cierto?, de ejemplo también, pero con ASP. Ya, pero ahí ya tenemos una estructura para que entiendan cómo sería una implementación completa cloud, integrando tecnologías y los servicios necesarios de alto rendimiento. Ya, los dejo hasta acá, revisen los videos, pónganse al día, y el día martes vamos a ver las instrucciones de la evaluación 4, que es la última evaluación ya del curso, ya, de tecnologías cloud. Así que nuevamente acá les muestro el sitio corriendo, ya, con servicios DNS de base de datos y todo lo que corresponda en una infraestructura. Bien, estén bien, cuídense.